Hermanos, ya vimos el domingo pasado cómo en su contexto original la parábola conocida como la parábola del trigo y la cizaña revela el plan divino respecto al reino de Dios y su jornada previa antes de su completa y plena manifestación en el fin de los tiempos. Vimos que ciertamente esta parábola en su contexto original nos está expresando estas cosas. Pero aunque nuestros amigos del enfoque moderno se incomoden o tal vez hasta lleguen a molestarse, no podemos dejar pasar la oportunidad de traer una aplicación de esta parábola para la iglesia. Pues ciertamente, hermanos, tiene mucho que enseñarnos para la vida de la iglesia local. Y aunque muchas personas de lo que se ha denominado el enfoque moderno se opondrán y dirán, no usen esa parábola para aplicarla, usarla en la iglesia, porque no, eso se refiere a otra cosa. Hermanos, la verdad es que Dios nos ha dejado toda su palabra, dice la Escritura, que es útil para enseñar, para redarguir e instruir en justicia. Y de esta manera, hermanos, no queremos desaprovechar la oportunidad de traer una aplicación de esta parábola para la vida de la iglesia local. Así que vayamos a la parábola, hermanos, para ver lo que el Señor nos tiene en esta tarde, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Y veamos así el trigo y la cizaña. Dice Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta ahí. Hermanos, para encontrar aplicación de esta parábola para la vida de la iglesia local, como les decía al principio, nuevamente debemos comenzar notando la importancia del sembrador, que es nuestro Señor Jesucristo, como ya vimos. Y si hemos de hallar una aplicación para la iglesia de esta parábola, lo primero que debemos resaltar es que es nuestro bendito Señor Jesucristo quien planta a los hijos del reino en una iglesia local, y Él mismo es quien planta la iglesia local. ¿Quién es el sembrador? Nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos a hallarle, como les decía, una aplicación de esta parábola a la iglesia, hermanos, que el Señor sea el que siembra significa que es Dios el que pone y siembra a sus hijos en las iglesias locales. Y no solo eso, hermanos, sino que también es Él el que siembra, o es Él el que planta las iglesias.
De tal forma que no es por la voluntad humana que el hombre decide poner o plantar una iglesia. No es por la voluntad de las denominaciones o de los ministerios paraeclesiásticos o de esas organizaciones evangelísticas que decidan y digan, pensamos que aquí es donde se puede sembrar o plantar una misión. No, hermanos, es Cristo el que planta sus iglesias. Y es necesario e indispensable entender esto, hermanos, para la vida de la iglesia. Pues no caigamos en esa mentalidad de una cierta persona que en una ocasión me dijo, bueno, voy a estar en tal ciudad y voy a plantar una iglesia allí. Es en serio, hermanos, cierta persona que se consideraba con un llamado de Dios o un ministerio de Dios, expresó estas palabras. Voy a ir y voy a plantar ahí una iglesia, como si fuera de los hombres, como que si el hombre decidiera y dijera, voy a ir y voy a plantar una iglesia allí. Hermanos, ¿no es el sembrador el que siembra la semilla? ¿No es el sembrador el que hace todo esto? ¿Quiénes somos nosotros, polvo y ceniza, como para decidir dónde el sembrador va a poner la semilla? No se trata pues del deseo del hombre por plantar una iglesia, ni aún de su deseo por servir, sino que esta labor es una prerrogativa exclusivamente divina. Solo Dios puede plantar sus iglesias, no importa cuánto deseo tenga alguien de poner una iglesia en tal lugar. No importa cuán grande o bueno sea para servir, solo Dios puede plantar una iglesia. Y en ellas también es Dios quien planta a sus hijos como Él quiso. Recuerden cómo nos dice 1 Corintios 12:18, que Dios pone los miembros en el cuerpo como Él ha querido. Y así Dios trae a las iglesias a los suyos y los planta para beneficio del resto del cuerpo, para que las habilidades y las capacidades de cada miembro fueran puestas al servicio de los demás miembros y estos se beneficiaran con ellas. Dios entonces, hermanos, le ha plantado a cada uno en su iglesia local y le ha dado gracias y capacidades, le ha dado habilidades para que éstas puedan ser puestas para el servicio de los demás hermanos. Y usted no está en la iglesia aquella o en aquella otra porque Dios le puso en este lugar. Dios le puso en el lugar donde está, en el lugar en el que se encuentra y se reúne para beneficio del cuerpo local en ese lugar. Por eso, en ese sentido, hermanos, hemos dicho ya en otras oportunidades que esa migración constante de andar de iglesia en iglesia no solo no es bíblico, sino está fuera de todo orden divino y de la obra que Dios hace con sus hijos y cuando planta a alguien en un lugar. Pero, como pudimos notar en la parábola, hermanos, el sembrador ha sembrado la semilla y mientras los siervos dormían, el enemigo fue y sembró cizaña en el trigo. Y ciertamente, hermanos, el adormecimiento de los siervos de Dios ha sido aprovechado en toda época por el enemigo de nuestras almas para introducir nuevas y falsas doctrinas en la iglesia. Nuevas y erradas posturas en la iglesia que luego llevan a la dilución del evangelio y a su subsecuente sustitución por métodos y procedimientos humanos como ese famoso igleclecimiento. Pues luego de que nuestro Señor ha sembrado
su iglesia y ha sembrado buena semilla, y esa semilla es buena, ¿qué hace el enemigo? Se queda tranquilo y con los brazos cruzados y dice, bueno, ya Dios ya sembró cristianos allí y se sembraron varias iglesias en ese país. Ni modo, pues ya, ¿qué le voy a hacer? ¿Hace eso el enemigo? No, hermanos. Aprovechando, dice la parábola que los siervos dormían. Noten que no dice que mientras el Señor dormía. Dice que mientras ellos dormían, entonces viene el enemigo a sembrar la semilla. Y hermanos, ciertamente ha sido durante épocas de adormecimiento espiritual en las que Satanás ha aprovechado para que en una iglesia sana, en una iglesia que en algún tiempo fue sana, buena y correcta, empiece a sembrar entre ellos, a introducir tanto personas con ideas y enseñanzas como las enseñanzas mismas torcidas en esa congregación. Lo hace ciertamente primero de una forma muy sutil, enseñanzas o doctrinas que parecen muy parecidas a lo que se cree, pero que eventualmente concluirán en el desvío de la doctrina de la iglesia local. Y esto, hermanos, al observar la historia lo podemos ver repetido una y otra vez. La historia del cristianismo, si se puede llamar así, es una historia de esta forma. El Señor siembra la iglesia cristiana neotestamentaria, por ejemplo, y ahí tenemos a la iglesia de Jerusalén, ahí tenemos a las iglesias que el apóstol Pablo también por la gracia de Dios siembra. ¿Y qué pasa luego? El enemigo empieza luego también a poner sus falsas doctrinas, empieza a llevar a la iglesia personas que empiezan a traer ideas del platonismo, de la filosofía de aquel tiempo y empiezan a mezclarlas con las doctrinas cristianas. Y ahí tenemos, por ejemplo, el gnosticismo contra el que el apóstol Juan escribe en sus cartas, ¿se acuerdan? Y estas enseñanzas empiezan luego a desviar a la iglesia, empiezan a desviar a aquella que en un momento era sana y era buena y era, digamos que genuina. Empieza a admitir esas otras doctrinas, empieza a admitir esas otras costumbres, empieza a admitir todas esas cosas y eventualmente, hermanos, al paso de los años, entonces esa iglesia deja de ser una iglesia fiel y verdadera. Y ese, hermanos, es el mensaje central de los primeros capítulos del libro del Apocalipsis en aquellas cartas a las iglesias. Es la advertencia de que una iglesia sana no se mantendrá sana así nomás por nomás hasta el último de los tiempos. No, hermanos, el enemigo siempre a lo largo de la historia ha estado procurando sembrar su cizaña para lograr que esas iglesias que en un tiempo fueron verdaderas, luego se conviertan en iglesias falsas. Para que esas iglesias que predicaban el evangelio luego ya lo sustituyan con procedimientos humanos, con pasos o rituales que ya no salvan a la gente. Y entonces los cristianos verdaderos comienzan a ser menos, esos antiguos que estaban desde el principio comienzan a ser menos y empiezan a ser más los que ahora piensan y creen todas esas otras cosas nuevas. Y hermanos, la decadencia de esa iglesia está asegurada. Y entonces estas nuevas personas que van llegando ya no creen o ya no llegan
por la predicación del evangelio que se predicaba hace años en esa iglesia, sino llegan ahora por los procedimientos que ahora ya se implementaron en esa iglesia, en esa congregación. Ya no llegan por el llamado del evangelio, sino porque los invitaron a una noche de gloria, los invitaron a los milagros, los invitaron a un café para esto, los invitaron de esta forma, de esta otra, y como ya se ha dicho en otras oportunidades, cuando se usan medios humanos y carnales para atraer a la gente, no solo se necesitarán más medios humanos y carnales para mantenerla, sino que, hermanos, eso es, digamos que el menor de los males. En realidad lo malo y peor de esa situación es que esas personas no pueden ser salvas si no escuchan el evangelio. Y así entonces empiezan a asistir a las congregaciones sin ser genuinamente salvos. Estas introducciones pues de falsas doctrinas y de posturas o métodos y procedimientos humanos da como resultado generaciones y generaciones de fieles, pero a una denominación, fieles a una denominación, fieles a una postura errada de las Escrituras, fieles que no fueron sembrados por Cristo a través del evangelio, sino que fueron atraídos o traídos por hombres a través de doctrinas falsas, de posturas y de prácticas erradas, de procedimientos y métodos humanos, y entonces estas personas son traídas a la iglesia y pueden llenar la iglesia con todos esos métodos, como algunos incluso denominaciones que hace todavía 40 años no usaban música rock o pop en los cultos, vieron que eso atraía a la gente y dijeron, pues se trata de traer gente, se trata de salvar, entre comillas. ¿Y qué hicieron? Dijeron, pues vamos poniendo también nosotros nuestra banda de rock. Pusieron su música profana en la iglesia, y ¿qué hicieron? Trajeron la gente, porque eso le atrae a la gente, eso le gusta, andar moviendo al menos el piecito, andar moviendo, sintiendo el ritmo, aunque sea, sintiendo la música, la melodía, y que sus emociones se manipulen. Eso agrada a la gente, pero ¿eso es el evangelio? ¿Eso es al menos el espíritu? No, hermanos. Y toda esa gente que llega por esos medios no llegó por el evangelio y no conoció ni siquiera el evangelio allí. ¿Por qué? Porque el que predica ahora el evangelio también llegó de esa misma forma, con esos mismos métodos y con ahora doctrinas falsas. ¿Y qué es lo que hace? Predica lo mismo. Entonces el que está oyendo, oye lo mismo y empieza a pensar que ser cristiano es eso. Entonces pasa el tiempo, luego el que estaba ahí sentado y estaba escuchando al que llegó igual, entonces pasa y empieza a predicar, y así se empiezan a producir generaciones y generaciones que sí aprenden a ser de otra religión. Y que son fieles, sí, se pueden llamar feligreses, sí, de una congregación. Y que por tradición son protestantes. Y lo mismo que ocurre en el catolicismo de hoy en día y todavía siglos atrás, ocurre también en el protestantismo. Personas que por tradición aprendieron así, como ya hemos dicho otras veces, les dijeron, esta denominación, este sistema de creencias es más bíblico que el católico. Oh, sí es cierto, tiene razón, no, pues entonces tengo que seguir aquí.
¿Pero ese es el evangelio? ¿Eso es la salvación? ¿Eso es convertirse en cristiano? No. Pero el desvío en la doctrina, el desvío en las enseñanzas de la palabra, hermanos, a la postre produce que la gente que llega ya no oye ni conoce el evangelio. Y entonces esa iglesia o congregación se empieza a llenar de gente mundana en realidad en el corazón, que no conoce al Señor. Así, la cada vez más constante migración, intereclesiástica y el arribo natural de inconversos a iglesias verdaderas y sanas produce, hermanos, una inevitable mezcla de creyentes verdaderos y feligreses dentro de la asistencia de una iglesia, pero debemos decir no dentro de la membresía. Esa falsa enseñanza, esas falsas doctrinas que se transmitieron y que se siguen transmitiendo en el evangelicalismo de nuestros días, hermanos, hace cosa ligera para muchos andar migrando de una iglesia a otra. Ahora aquí, ahora allá, ahora más para allá, ahora más para acá y ahora más para acá. Ahora, esto no quiere decir que no es bueno, ni sano, ni correcto buscar la verdad. Es bueno, sano y correcto y necesario buscar la verdad, hermanos. Pero en muchas ocasiones, cuando salen, no salen porque están buscando la verdad, sino porque se pelearon con manganito, fulanito, o porque les llamaron la atención. Y bueno, esa migración y el arribo también natural de personas que se acercan a oír la palabra de Dios produce que ciertamente en una iglesia, en una congregación, existan en su asistencia personas genuinamente salvas y feligreses, personas que están convencidos de que estar en la católica no sería bueno, pero de estar en la católica a estar acá, bueno, pues yo creo que está mejor acá. ¿Sí me explico? Entonces, esto nos genera el escenario que la parábola nos expresa. Un campo donde hay hijos del reino y los hijos también del enemigo. Pero decíamos que esto no en la membresía, pues hermanos, en la membresía se busca que cada uno de los que se integran sean genuinamente salvos. Y por eso existen todos los procedimientos bíblicos y los escrutinios necesarios. Pero hermanos, siguiendo con la parábola de nuestro Señor, llama fuertemente la atención que, aunque veíamos que se haya hablado mucho de la similitud entre la cizaña y el trigo y de una gran dificultad para diferenciarlos, la parábola expresa claramente que los siervos del Señor del campo podían distinguir con cierta pericia entre uno y otro con eficacia. Miren lo que dice el verso 27, ¿están allí? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Aquí los siervos de este señor, hermanos, la diferenciaron. Y como veíamos brevemente el domingo pasado, se ha dicho mucho
que la cizaña y el trigo son igualitas, que no se puede distinguir, y se ha dicho que no se puede distinguir sino hasta que sale el fruto. Pero hermanos, vemos que aquí ellos ya distinguieron a la cizaña del trigo. Ciertamente apareció, dice el 26, cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Todavía, hermanos, no ha crecido en su plenitud y ellos han podido ya identificarla. Todavía no llega el tiempo de la siega y ellos han podido identificarla. Y esto es importante, hermanos, porque noten cómo ciertamente estos hombres han podido identificarla. Y así como existen también algunas plantas que dan fruto, que tienen también sus plantas homónimas que no dan fruto o que dan fruto diferente, ellos supieron distinguirlas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen la planta de la higuera? Esa planta que da higos. Bueno, ¿sabían ustedes que hay una versión de esa planta que se llama higuerilla? ¿Y saben por qué se llama higuerilla? Porque parece una higuera, porque las hojas tienen más o menos un parecido, porque los tallos y lo demás tiene un parecido, pero en realidad el fruto es completamente diferente. Adicionalmente, hermanos, sí es posible distinguirlas una de la otra, antes aún de que den fruto. Así que, aunque no siempre sea claro, aplicando estas cosas a la iglesia, hermanos, no es imposible distinguir entre aquellos que han sufrido verdadera conversión y los que se han dedicado a reproducirla. Muchas personas se defienden y dicen, es que ustedes no pueden saber lo que hay en mi corazón. Bueno, ciertamente nosotros no podemos ver lo que tiene adentro de su corazón en el sentido de que podamos mirar hacia adentro, pero hermanos, así como estos siervos pudieron identificar entre la cizaña y el trigo, la iglesia, los siervos del Señor, los oficiales que Dios ha puesto en la iglesia, Dios también les ha dado de algún modo a través de la Escritura la capacidad para identificar a aquellos a quienes hace el Señor salvado genuinamente y a los que no. Y eso es una realidad, hermanos, no podemos negarla. Ciertamente no siempre es fácil identificarlo, no siempre es fácil saber a quién Dios ha salvado genuinamente y quién se está engañando a sí mismo, pero al final es posible en la mayoría de los casos al menos. Se puede observar, se puede ver, como decimos coloquialmente, se le ve la zanca al pollo. Y por más elitista, entre comillas, que le pueda parecer a alguien, la realidad es que solo un vivo puede reconocer a otro vivo. Solamente un vivo puede distinguir entre los vivos y los muertos. Solamente una persona a quien el Señor ha dado vida podrá distinguir a otro a quien Dios también le haya dado vida. Pero el muerto no puede distinguir a los vivos y a los muertos. El muerto ni siquiera se da cuenta de si él está vivo o está muerto. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el muerto ni siquiera se pregunta si está muerto. El único que se pregunta
¿estaré vivo o estaré muerto? Es el vivo. ¿Se dan cuenta? Y en ese sentido también, el que no ha sido genuinamente salvo, nunca se ha preocupado si de verdad es genuinamente salvo. Ni le pasa por la mente. Él asume que porque ya hizo su oración, porque ya se bautizó, porque ya tiene tantos años en la iglesia, porque hasta lo casaron ahí en la iglesia, o porque ha dado tanto dinero, entonces él ya es cristiano. Y nunca le pasa por aquí que se está engañando. ¿Por qué? Porque el muerto nunca se pregunta, ¿estaré muerto o estaré vivo? No, el único que se pregunta eso es el vivo. Así que, bueno, todavía no íbamos a empezar con las formas de distinguirlo, pero si quiere un pequeño asomo, comenzamos por allí. ¿Se ha preguntado usted sinceramente y preocupadamente por su vida espiritual? Ay, ¿seré genuinamente salvo de verdad? ¿Preocupado de corazón se ha preguntado eso? ¿Se ha preocupado con angustia en su vida si de verdad será salvo o no? Si nunca le ha llegado esa preocupación ni le ha pasado por la mente, lo más seguro es que usted está muerto. No está vivo. Pero solo un vivo, como les decía, puede distinguir entre el vivo y el muerto. ¿No es así? Porque ya que está vivo, incluso a veces tan solo con la observancia de sí mismo, puede ver sus cualidades y capacidades que no tiene el que está tirado allí. Y dice, bueno, yo puedo ver, él ya no ve nada. Yo puedo oír, él ya no oye nada. Yo puedo sentir, él ya no siente nada. Me puedo mover, él ya no se puede mover. ¿Me explico? De esta manera, pues, sí, por eso, cuando alguien se está engañando a sí mismo, le parece que cualquiera o todos son cristianos y que no hay necesidad ni siquiera de increparles si lo serán o no lo serán. Y hasta le ofende la idea de que alguien le evalúe a él o a ella si de verdad será genuinamente salvo. Y dice, no, ¿quiénes son ustedes para decirme si soy cristiano o no? Yo y Dios, nosotros sabemos la verdad. No, hermanos. ¿Cómo el muerto puede defenderse y decir, no, yo solo me evalúo, yo solo me dictamino mi hora de muerte y que estoy de verdad muerto? No, hermanos, es el vivo el que debe de decir, este está muerto. Por ello el creyente verdadero no solo estará dispuesto a someterse al escrutinio de otros cristianos verdaderos, sino que aún más lo deseará y lo buscará. El que ha venido a vida, hermanos, no solo tiene por la gracia de Dios la humildad de someterse al escrutinio de otros, de que cuando le digan, a ver, queremos primero asegurarnos de que usted sea genuinamente salvo. El creyente verdadero dice, sí, hermano, examínenme. No solo eso, sino que el creyente verdadero ha de buscar, él de su propia iniciativa, desea saber si de verdad Dios le haya salvado. Puede de algún modo tal vez notar algo en su vida, algo en su corazón. Y dice, pero es que he vivido tanto tiempo en hipocresía, en mentira, en falsedad y en maldad. ¿Cómo
¿Cómo me doy cuenta que de verdad ahora sí ha ocurrido algo en mí? ¿Quién podrá decirme si de verdad ha ocurrido algo en mi vida? ¿Me explico? El creyente verdadero se pregunta y quisiera poder encontrarse cuando se encuentra aislado o solo, encontrarse con algún otro creyente que lo vea y lo evalúe y preguntarle, hermano, ¿de verdad será que Dios me ha salvado? ¿Usted ve algo o me estoy engañando yo? ¿Me explico? Y bueno, ¿cómo se puede pues distinguir entre un cristiano verdadero y un feligrés, resultado de los métodos y las manipulaciones humanas? ¿Cómo podemos saber si ya sea nosotros o alguien más es un verdadero creyente, genuinamente salvo, o sencillamente es el producto de la mercadotecnia de las congregaciones, el producto de los métodos de atracción multitudinaria, el producto del sencillo incluso convencimiento racional de que es mejor estar en una congregación que al menos saca la Biblia que allá en el catolicismo donde está guardada todo el año. ¿Me explico? Bueno, la Escritura nos dice que por sus frutos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Por sus frutos. Primeramente, nos dice Lucas capítulo 6, versículo 43 y 44. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Qué claro es el Señor, ¿no? ¿Y quién es el árbol en esa metáfora? Pues el hombre, la persona, el que piensa o no que sea cristiano. Entonces el Señor está diciendo, no es cristiano verdadero el que da malos frutos, estoy interpretando la metáfora, ni cristiano falso el que da buen fruto. ¿Me explico? Dice el 44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Decíamos la ocasión anterior, grazna como pato, camina como pato, se mueve como pato. No podemos decir que es un cisne. ¿Me explico? Es un pato. Si da higos, es una higuera. Si da uvas, no es una higuera. Si el que se dice creyente vive dando espinos y el espinoso fruto del pecado, ¿cómo podría seguir sosteniendo que es cristiano? Yo soy cristiano, pero carnal. Hoy en día ya se ha dicho eso para poder justificar ese pecado claro que es evidente para todos. Si sigue robando, y ya no solo estamos hablando de que vaya a saltabancos, porque también, como hemos dicho en otras oportunidades, es la forma en la que muchos se justifican diciendo yo no robo porque no asalto bancos. No, pero si sigue robando, por ejemplo, aún en cosas como sus impuestos y sus declaraciones, si sigue robando en la compra o descarga de piratería, si sigue robando en sus negocios o en sus tratos con sus socios o con sus empleados, ¿es un cristiano? Ahí está un fruto del que no es cristiano. Ahí está un fruto de la cizaña.
Si está haciendo eso, si vive en la práctica de eso, ¿cómo puede seguir diciendo que es trigo en vez de cizaña? Tal vez ya no es un asesino, dirá, pero sigue siendo amigo de los golpes y de las peleas, y está siempre dispuesto a entrar en disputa con cualquiera por cualquier cosa. ¿Puede seguir sosteniendo que es cristiano? Sí, dice, yo no mato a nadie, pero sigue siendo amigo de los golpes. Y no solo de los que él va y da, sino amigo de ver y se deleita viendo a otros darse de golpes. Si todavía se anda deleitando en esas cosas que reprueba a Dios y le desagradan a Dios, ¿será un árbol bueno? ¿Será un trigo bueno? Si está siempre dispuesto a entrar en peleas, en disputas por cualquier cosa, se prende por cualquier cosa. No. Si sigue dando riendas sueltas a todos los pecados de la lengua y hablando sin temor alguno contra otros sin pruebas, y habla injurias aún contra otros creyentes, incluso contra los sirvientes de Dios sin freno, ¿será cristiano verdadero? ¿Será un trigo? Si no tiene ni freno en la lengua y habla y, como se dice coloquialmente, nomás anda hablando pestes de los demás. Y que no tiene temor, ni el más mínimo temor de hablar de los cristianos, de los hermanos, y cuánto más de aquellos que sirven a Dios. Vean al rey David. Él está tratando con un hombre perverso y reprobado que Dios ya ha desechado, Saúl, que lo anda persiguiendo injustamente y anda buscando su mal. Dios lo entrega en su mano y ¿qué dice él? La bendición de Jehová, ¿dice así? No, dice, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. Eso es impresionante, hermanos. El temor de Dios que hay en el corazón del creyente. Porque, otra vez, ese hombre no era ni cristiano. Pero David sabe y dice, Dios lo puso allí. Y si Dios lo puso, yo no tengo nada que decir. Si esta persona que se dice que es creyente no aborrece la mentira e incluso se le ha hallado en varias mentiras, podemos decir que es genuinamente salvo, que es trigo de verdad. Porque no solo piensa todavía que existen las mentiras piadosas, entre comillas, sino que aún más es conocido por tergiversar o conocida por tergiversar los hechos siempre a su favor y a su propio beneficio. ¿Será genuinamente salvo? Ustedes le preguntan, ¿cómo estuvo la situación?
es que me pegó, no, se aprovechó y esto y lo otro, yo fui un santo y mira todo el mal que me hizo. Bueno, no significa que no suceden cosas así, hermanos, pero si de las 20 historias que nos cuenta, las 21 son así, ¿será una persona genuinamente salva? Ya le hemos hallado en varias mentiras, porque lo que nos platica y la forma que nos platica, él es el héroe o la víctima, pero le preguntamos a otra persona confiable, creyente, y nos dice, no, bueno, es que la situación pasó así. Está mintiendo, porque torcer la verdad, ustedes saben que también eso es mentir. Cambiar la verdad y los hechos para que me favorezcan, eso es mentir. Si sigue practicando la fornicación o el adulterio porque piensa que si ya lo hizo una vez y no pasó nada, pues ¿qué más da ya? Le seguimos. Pues ya pecamos, que al cabo pues nos vamos a casar. ¿Será creyente verdadero una persona así? Sigue en rebelión y desobediencia contra los justos mandamientos de sus padres. ¿Será una persona creyente verdadero en esa situación? Y decimos los justos mandamientos de sus padres. Si puede ausentarse de las reuniones de la iglesia por largas temporadas sin preocupación ni mayor remordimiento, porque piensa que con que él esté bien con Dios, con eso es suficiente, ¿será cristiano verdadero? Hermanos, estamos buscando diferenciar entre el trigo y la cizaña. Y estas cosas solo son aspectos muy claros, son frutos abiertos y flagrantes. Está la higuerilla y la higuera. Toman el higo y toman el fruto que da la higuerilla, que es una bolita así llena de piquitos a todo alrededor. Es fácil distinguirlo. Pero ahorita vamos a ver que además del fruto hay otras características que nos muestran la diferencia entre uno y otro. Pero si no hemos pasado a esta, hermanos, ¿por qué seguir alegando que hay una obra verdadera en nuestra vida cuando en realidad es otro el fruto que se ve? Pero alguno dirá, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Alguno dirá, todas esas cosas las he obedecido desde que me convertí. Mi trabajo me ha costado llegar hasta aquí. Bueno. No he sido perfecto porque nadie es perfecto. Así que se hace lo que se puede. Pero de que soy cristiano, soy cristiano. Bueno, está bien. Aunque tales afirmaciones, hermanos, dejan mucho que desear. Y ya por sí mismas son un termómetro de la vida espiritual o de la muerte espiritual de esta persona.
Vayamos por último a ver algunos otros frutos o características que distinguen a la higuerilla de la higuera, al trigo de la cizaña. Y lo primero, hermanos, que encontramos para poder distinguir al trigo de la cizaña es que el trigo posee un corazón destrozado por la convicción de su pecado. El cristiano verdadero posee una cosa que no posee el que no es verdadero, y esto es un corazón despedazado por la convicción de su propio pecado. Pues nos dice el Salmo 51, 16 y 17, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ya hemos visto en otras ocasiones, hermanos, que esta palabra contrito y la palabra quebrantado son palabras sinónimas, que en el original simbolizan algo que está roto en pedazos. Como cuando ustedes agarran una vasija de cerámica o de vidrio y la estrellan en la piedra y se hace pedazos. Eso es ser quebrantado. Eso es ser contrito. Para el fariseo es más fácil ofrecer sacrificios que obedecer a los mandamientos de Dios. Pero el creyente verdadero sabe que no se trata de sacrificios. Miren lo que dice el salmista: no quieres sacrificio, dice el Señor. Dice el salmista, no quieres sacrificio, que yo lo daría, les está diciendo el salmista. Si tú me pidieras sacrificio, yo lo daría, pero esto no es lo que tú quieres. Dice, no quieres holocausto. Lo que tú quieres, los sacrificios de Dios son el espíritu, el corazón, el alma quebrada en pedazos, humillada en convicción de pecado. ¿Han ustedes pasado por ese quebrantamiento? El pecado suyo, no el de los demás, les ha destrozado el corazón y les ha humillado hasta el suelo para llorar por la maldad de su pecado, no por lo que les va a venir por su pecado. No por el castigo o el juicio que viene por su pecado, sino porque ustedes han pecado terriblemente. Noten cómo el creyente cae destrozado de dolor por ver sus tremendos pecados. El creyente entonces no minimiza su pecado, no dice, bueno, es que todos somos pecadores. No, hermano. Eso no es estar destrozado. Ni siquiera es arrepentimiento y ni siquiera es reconocer el pecado. Cuando yo digo todos somos pecadores, entonces estoy tratando de quitarme de encima mi responsabilidad y mi culpa. El creyente sabe cuán terribles y tremendos son sus pecados. Pero noten a Caín. Caín no es creyente. Y cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y bueno, ustedes saben lo que le responde. Y Dios le da su castigo. ¿Y qué dice Caín?
sí, es tremenda la maldad que hice, Señor. ¿Dice así? No, dice, duro es este castigo. Así piensa, así razona, así siente el incrédulo, el que no ha sido genuinamente salvo, así siente la mano de Dios sobre él. Dice, no, esto es mucho. Sí, no soy bueno, pero tampoco soy tan malo. Así piensa y así razona el que no ha nacido de nuevo. Mientras que el que ha nacido de nuevo puede ver la grandeza y lo horrible y asqueroso de sus pecados. Noten cómo el creyente verdadero cae desbaratado en humillación avergonzada por sus propios horrendos pecados. El creyente verdadero no puede permanecer de pie. Estoy hablando en un sentido figurado. No puede permanecer de pie, incluso ni de rodillas. Cuando la convicción de su pecado cae sobre él, le destroza y puede aborrecerse a sí mismo. Por eso hemos dicho otras ocasiones que estaba aquel publicano, ¿qué hacía? Se golpeaba a sí mismo. Y no era como esa práctica del romanismo de por mi culpa, por mi grande culpa. No, hermanos, él se golpeaba con todas sus fuerzas de desprecio por sí mismo, de desprecio por su propio pecado y maldad. Y se despreciaba y decía, qué miserable, asqueroso soy. Si ustedes no se han visto así, ustedes ni siquiera han pasado por el arrepentimiento. Mientras el creyente verdadero no puede ver a otro pecador más grande que a sí mismo, y cae humillado y destrozado, aborreciéndose a sí mismo por haber hecho tales maldades, el que no es creyente verdadero es bien bueno para ver los pecados de los demás. Hermanos, el creyente verdadero no puede encontrar otro pecador más grande que él. Pero si usted todavía puede encontrar otros peor, ojo, esa no es una marca de salvación, ese no es un fruto de haber sido salvo. Si puede decir, es que todavía aquellos son peores que yo. Bueno, al menos no estamos como aquellos. O al menos, pues no he llegado a tales cosas. No, entonces no ha habido convicción genuina de pecado. Miren al apóstol Pablo decir, hablando de los pecadores, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales dice él, yo soy, ¿qué dice? ¿El tercero o cuarto? Dice, no, yo estoy al frente de la fila. Si ustedes no se ven al frente de la fila, no pueden decir que ha habido genuino arrepentimiento y convicción de pecado. Cuán frecuente es encontrar personas para quienes es fácil aplicar todas las predicaciones a los demás, pero nunca les cruza por la mente que esa predicación es para ellos, es para sí mismos.
¿Sí o no? Es bien frecuente encontrar eso. Decir, no, esto, a ver a qué hora se acaba. Y pues ya, mejor que vaya y le diga al hermano Mangano ahí personalmente. Me estoy explicando. Por tanto, el creyente verdadero tiene una conciencia realmente sensible a su propio pecado. Es una conciencia realmente sensible, no solo para el poder decir, o más bien no poder decir, pues yo no sé ni qué he hecho, pues, ¿qué hice yo? Si ustedes todavía son de los que viendo las circunstancias o lo que ha pasado o se encuentran en lo que se encuentran, dicen, pues yo qué he hecho, no, yo hice lo mejor que podía. Aguas, decimos coloquialmente. Aguas, porque esa es una conducta del que no tiene sensibilidad a su propio pecado. El creyente es sensible a su propio pecado y aún en su peor estado espiritual es capaz de admitir su culpa y su maldad cuando es confrontado con otros creyentes. Digamos que está en un estado espiritual malo, deplorable. Pues hermanos, aún puede llegar otro creyente a decirle, hey, tú estás pecando en esto. Y el creyente verdadero dirá, es cierto. Tal vez no es en ese momento, pero al menos dirá, ore por mí, voy a meditar en eso. Pero si al decirle eso, salta y se le echa encima, se defiende y le devuelve el favor, ¿será cristiano? ¿Será trigo? Muchos de ustedes temen acercarse a otros hermanos a ayudarles a ver su pecado porque temen que se les va a echar encima, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso a veces no practicamos eso que el Señor nos ha mandado, ve y redargúyele estando tú y él solo. Y decimos, ay, es que sí voy, y luego se me echa encima. O pues si se le echa encima es porque no era cristiano. Si al confrontársele su pecado no solo lo niega, sino dice, pero usted también, usted es peor que yo. Esa persona no es cristiana. Pues, hermanos, el verdadero nuevo nacimiento no es un cambio de costumbres, sino de naturaleza. Dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. O sea que el que no ha nacido genuinamente de nuevo tiene un corazón de piedra. ¿Qué es una piedra? Un objeto inerte, muerto, insensible, que no siente nada. Redargúyanlo y le pasa por aquí. Bueno, ¿cómo dicen? Por aquí le sale por acá. Háblenle de amor, de bondad, no siente nada. No le ofendan porque eso sí lo siente muy bien y bien fuerte. Pero la promesa de salvación consiste en que Dios dará un corazón nuevo
Y espíritu nuevo, dice, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. El creyente verdadero entonces ya no es un malvado contenido que se aguanta las ganas de lanzársele encima al otro. No, hermanos. El cristiano verdadero no es una bestia domada o enjaulada, que nada más ya no puede dejar salir libre su naturaleza porque hay otras cosas que se lo impiden. No, es un cambio de naturaleza. Es un cambio real y es verdaderamente una persona diferente, con un corazón diferente. Sus afectos y sentimientos han cambiado y toda su personalidad está impregnada de la sangre vital que fluye de ese corazón nuevo. Así que la rudeza y la frialdad se fueron. ¿No dice que es un corazón nuevo? ¿Que siente ahora diferente? Entonces ya no cabe eso de decir, es que así soy yo, así me criaron, así soy yo, nunca me río, así soy yo, esta es mi cara feliz. O pues no había un corazón nuevo. ¿No había un corazón nuevo allí que ahora siente y actúa diferente? ¿No es una naturaleza nueva? El mal genio y la beligerancia también desaparecieron. Así que ya no puede decir, pues ya me conocen, ¿para qué me pican las costillas? Si ya me conocen, ¿cómo voy a responderles? Ya saben cómo soy yo. ¿No dice lo mismo el mundo? Así nací y así me moriré. ¿Qué es eso? Orgullo, soberbia, endurecimiento en el pecado. Este es mi pecado, lo amo, lo quiero y no me voy a deshacer de él. No lo voy a dejar ir. Así que aguántense todos y acostúmbrense. Es lo que está diciendo. ¿Eso es un corazón regenerado? ¿Eso es un corazón nuevo? No, ese no es un corazón nuevo. No siga diciendo que es trigo. A ese creyente que ha sido regenerado, ese que es trigo verdadero, ahora solo le caracterizan las acciones y las reacciones santas. No significa que nunca se enoja, Pues el apóstol también nos dice, airaos, pero no pequéis. Este airarse, hermanos, es, bueno, aunque en nosotros es diferente al de Dios, y espero que cuando lleguemos al atributo de la ira de Dios veamos esta parte, pero, hermanos, no significa que no se enoje, pero de que se enoje una vez al año, a de que esté todos los días enojado como estaba antes de que decía que el Señor lo había salvado. ¿Me explico?
y que diga yo soy así y aguántense, acostúmbrense. El impulsivo y explosivo Juan Pérez desapareció. Se fue por un barranco y nunca volvió. Ese que explotaba y que reaccionaba con la más mínima provocación, se fue. Se lo llevó el río. Y nunca volvió. ¿Me explico? Pero si todavía está allí, entonces no es trigo, sino cizaña. La respondona, brava y peleonera María López se esfumó y se fue por el mismo barranco que la orgullosa y controladora. ¿Sí? Ya no es esa brava señora peleonera que le encanta el pleito y andarse siempre poniendo de contreras. Ya no es aquella que se prende. Su corazón fue cambiado. Y ahora solo queda un corazón nuevo de una mujer dócil y sujeta a su marido. Feliz con la gracia que Dios le dio y con un corazón lleno de paz. Amigo, ¿puedes tú decir lo mismo de tu propia conversión? ¿Puedes decir lo mismo de tu propia conversión, que eso pasó? ¿Pueden los otros decir lo mismo de ti? Porque una es lo que diga yo y otra es lo que los que me rodean pueden testificar. ¿Puede tu propia familia decir lo mismo de ti? Por último, hermanos, y no porque allí se terminen las características de distinción entre el trigo y la cizaña, sino porque más bien el tiempo es el que se nos terminó. El creyente verdadero ahora puede y sabe perdonar honesta y sinceramente. Hay muchas otras características más, hay muchas otras marcas de gracia, hermanos, pero el tiempo ya se nos fue, de hecho ya hasta nos pasamos. Solo quiero terminar diciéndoles que el que no ha nacido de nuevo no puede perdonar, no tiene la capacidad. No puede, sencillamente, aunque diga que quiera, no puede. Porque el apóstol Juan decía que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjense, ni siquiera puede llegar al amor. Pero nosotros podemos perdonar hasta que somos perdonados. Y si no podemos perdonar, es porque no hemos sido perdonados. Y el creyente ahora perdona honesta y sinceramente desde lo más profundo de su corazón. Y ya hemos dicho esto en otras ocasiones, que mucha gente dice que perdonar es olvidar. No necesariamente. De hecho, según las circunstancias que hayan ocurrido,
prácticamente ninguna se olvida. Lo que se hace a un lado es, y ya no existe en el corazón, es el dolor el resentimiento que yo tengo contra ti de lo que me hiciste. O que yo ya no espero ninguna retribución de tu parte, ningún resarcimiento de lo que me has hecho. No lo espero, ni lo necesito, ni lo quiero. Yo ya soy feliz. Yo ya soy feliz en Cristo y no lo necesito. Que el gran poder de Dios nuestro Padre, a través de la obra de Cristo el Salvador, obre estas cosas en el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hermanos. Pero si alguno de ustedes, al oír todo esto, ha identificado que ¿será que entonces yo no soy salvo? No apalee ese pensamiento de su mente. Vaya en oración al Señor y sincérese con el Señor. Dígale: Señor, yo no he sido salvo. Ten misericordia de mí. Es mejor ahora empezar de nuevo y reconocer nuestra condición que terminar en el infierno por el orgullo de seguir pensando que hay algo que nada más yo puedo ver y los demás no. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos al Señor.